Con el permiso de la Presidencia, señor secretario Luis Videgaray, compañeras y compañeros, no basta con desear que a México le vaya bien. Tenemos el deber de intercambiar perspectivas, aclarar puntos de vista, debatir y modificar el paquete económico. En este sentido, el decrecimiento anual del PIB arroja un desempeño poco satisfactorio de nuestra economía y no alcanza las tasas de crecimiento ofrecidas por el presidente. Necesitamos que la economía crezca a una política fiscal redistributiva, a un paquete económico orientado a lo que más importa, el bienestar de los mexicanos. Señor secretario, de nada serviría hablar de solidez de las finanzas públicas si no se refleja en la inclusión social. Un ámbito del paquete económico sobre el que le solicitamos nos aclare algunos aspectos se refiere a lo que ustedes llaman el amplio sentido social del proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal. Al respecto, le solicitamos nos pueda informar. ¿En qué consistió el análisis que justificó la disminución en los presupuestos de salud y educación pública, no como usted lo abordó en el sector superior, sino en lo general? ¿Cómo explicar a esta soberanía que se puede tener un amplio sentido social de buscar, promover empleos de calidad y generar un crecimiento incluyente, reduciendo los recursos a la educación y a la salud de los mexicanos? Hoy, que precisamente México vive el peor de los momentos de desempleo del país. Nos preocupa mucho, secretario, porque la salud y la educación son centrales para la realización de otras metas de bienestar. También nos preocupa qué va a pasar con los recursos orientados al desarrollo de las comunidades indígenas, que además de nuestro respeto, merecen nuestra atención inmediata, a donde lo ha olvidado la Federación. ¿No le parece que deberíamos generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar que los recursos generen beneficios tangibles para esas comunidades y transitemos del asistencialismo al desarrollo de capacidades? Secretario, en el proyecto que nos presenta tampoco pudimos apreciar políticas encaminadas a apoyar la producción de alimentos orgánicos y la comercialización de productos no procesados, importantes en materia de seguridad alimentaria. Por ello, le preguntamos, ¿qué esfuerzos institucionales se han hecho en este sentido? ¿Qué tipo de incentivos complementarios a los fideicomisos instruidos en relación con la agricultura, FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero puede promover la Secretaría de Hacienda para los agroindustriales nacionales? Y siguiendo con la agenda de sostenibilidad para lo que el presidente se ha comprometido internacionalmente, quiero preguntarle, ¿qué incentivos innovadores plantea el paquete económico para inhibir el uso de métodos extractivos contaminantes y fomentar la generación de energías limpias? Y por otra parte, el impacto de las políticas públicas instrumentadas por la Secretaría de Hacienda en la transformación de nuestras cadenas productivas no es suficiente para poder responder a situaciones comerciales, las más importantes negociaciones con otros países. En este tenor, le pregunto al doctor Videgaray, ¿qué medidas adicionales de vigilancia aduanal implementará para evitar que los flujos de comercio desborden las capacidades de nuestros controles aduanales, facilitando indirectamente la entrada de mercancías ilegales que impacten negativamente en nuestras cadenas productivas? Y antes de cerrar esta intervención, quiero señalar que al revisar los documentos enviados por el Ejecutivo Federal, se percibe una atención insuficiente a la pérdida de capital humano derivada de los flujos migratorios. En busca de aclarar dicho punto, nos gustaría conocer la aportación de la Secretaría a su cargo para recuperar el capital humano nacional que ha migrado en busca de mejores oportunidades. En este sentido, solicita nos responda ¿qué medidas financieras, aduanales o fiscales ha implementado o piensa implementar para incentivar, facilitar y potencializar la inversión de empresarios de origen mexicano
que han triunfado en el extranjero y desean expandir sus negocios a México con inversiones directas o indirectas. Finalmente, decirle que México vive hoy la peor de las crisis. Los pobres son más pobres. La clase media está estancada. Los empresarios no saben qué hacer. Los jóvenes no tienen empleos. Y ya ni la burla perdona, secretario, al decirle a esta soberanía que no va a mandar iniciativas para más impuestos. Todo mundo sabe que esos impuestos los mandaron ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputada Orantes. Tiene la palabra señor secretario Videgaray hasta por 5 minutos para dar respuesta. Adelante. Gracias. Gracias, diputada Orantes. Hace usted una cantidad relevante de preguntas, todas ellas importantes. Trataré de dar una respuesta breve en el tiempo que se me ha asignado y para abundar en las respuestas por conducto de la mesa directiva habré de hacerle llegar información complementaria si las respuestas, si el tiempo no me permite responder con suficiencia. Con respecto al gasto en materia educativa, debo destacar que no está cayendo el gasto en educación, pero no está cayendo tampoco el gasto en educación básica. De hecho, en términos reales, el crecimiento del gasto que se propone en materia de educación básica tiene un crecimiento de 1.2% en términos reales, y esto se observa al sumar los diferentes rubros de gasto en el ramo 11, en el ramo 25 y en el ramo 33. Para hacer la evaluación completa hay que ver todo el gasto en materia educativa, por lo tanto le puedo dar lo que creo que es una buena señal, que no hay una reducción en el gasto en la educación básica. Con respecto al gasto en servicios de salud, efectivamente el gasto en servicios de salud se observa una disminución que parte precisamente de hacer más eficientes los programas. Particularmente hay dos rubros de gasto que interactúan y donde se han detectado, no solamente por la Auditoría Superior de la Federación, sino también por los indicadores de desempeño, una duplicidad de recursos, que son los gastos que transfieren los estados a través del ramo 33, del Fondo 2, que es el FASA, y del Seguro Popular. Hay que recordar que en ambos casos los ejecutores son los estados. Lo que se está proponiendo es no afectar los servicios sustantivos a la población, pero sí promover y provocar una reingeniería de los servicios en materia de salud. Con respecto al presupuesto para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, está creciendo en 2.2% con respecto al proyecto de presupuesto de egresos que se presentó a esta legislatura, a la legislatura anterior, en el año pasado. Hay programas muy importantes que tienen crecimientos relevantes. Por ejemplo, el programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena tiene un crecimiento, se propone, de 15%, o un crecimiento del 11% en el programa de apoyo a la educación indígena. El programa de infraestructura indígena se propone un crecimiento del 7.3%. Con respecto a las energías limpias, permítame hacer un comentario de algo que tal vez no ha sido ampliamente comentado en la opinión pública. Dentro de las medidas que propone el paquete económico en materia de ingresos para promover el ahorro y la inversión, se propone una regulación fiscal complementaria específicamente para y nueva regulación para la inversión en energías renovables. ¿En qué consiste? Consiste en determinar una cuenta de utilidad por inversión en energías renovables, considerando la deducción de las inversiones de manera recta, es decir, de manera inmediata. Esto lo que permite es que los beneficios de la deducción inmediata para las energías limpias que se establecieron desde 2013 puedan realmente inducir comportamientos directos en esta materia. Así que creo, y estamos a sus órdenes, por supuesto, de su grupo parlamentario y de las comisiones dictaminadoras, para proveer información de esta medida que es innovadora, es una medida en la legislación tributaria precisamente para dar un mayor incentivo a la creación de energías renovables. Con respecto a la vigilancia aduanal, creo que aquí, en buena medida gracias a la colaboración con la sociedad civil, hemos tomado acciones para proteger industrias clave para el desarrollo nacional y para la creación de empleos que estaban siendo gravemente vulneradas por el contrabando.
quiero destacar, por ejemplo, las medidas de protección aduanera que se han tomado en el calzado, en la industria textil, en la industria del vestido y, por supuesto, de automóviles, donde hemos visto una disminución prácticamente a una décima parte de lo que había hace 12 meses en el contrabando técnico y, por lo tanto, incrementos muy importantes en las ventas nacionales. Creo que se puede atestiguar viendo los indicadores recientes, por ejemplo, en la industria del calzado o en la industria textil y, por supuesto, el incremento de más de 30% en las ventas de vehículos en el mercado doméstico. Esto es parte de una política integral en la cual la vigilancia aduanera precisamente lo que promueve es el cumplimiento del Estado de Derecho, pero dar una protección a las industrias nacionales y, por lo tanto, a la creación de empleo en el país, en regiones como el Bajío, por ejemplo. Insisto, sobre estas preguntas habremos de, por conducto de la mesa directiva, si me lo permite, diputada, entregar información detallada. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario Videgaray. Tiene ahora de nueva cuenta la palabra la diputada Orantes hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios. Entendemos el tamaño del reto y las limitaciones a las que hoy se enfrenta. Y justamente por eso es que a partir del principio de justicia presupuestal queremos orientarla para que sea de alguna manera, señor secretario, más eficiente y estratégicamente los recursos públicos puedan ser mejor distribuidos. Al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano le preocupa la disminución del gasto educativo, no solo al que la Secretaría de Educación Pública corresponde, sino también al del ramo 25, previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos, ya que en la iniciativa de presupuesto de egresos, en la página 101 de la iniciativa, se observa que se destinan 35.151.680.804, cuando en el año pasado era mayor. Con esto hay una disminución, señor secretario, en la que a nosotros nos preocupa. Es preocupante fortalecer el sistema educativo nacional y solo se logra destinando mayores recursos públicos. Nos preocupa que en esta materia se disminuya cuando todavía no hay lugares y centros comunitarios a donde las escuelas no tienen aulas y están a veces bajo un árbol, como en los estados del sur. En cuanto al seguro popular, habría que implementar mecanismos, señor secretario, para que los gobernadores no lo usen para temas que no son encaminados al tema de salud. Y no se requieren hospitales que sean elefantes blancos a donde no hay medicinas ni médicos. En el tema de los indígenas debe de dejar de ser un tema electoral, debe de pasar a la atención como un tema incluso de seguridad nacional, a donde en verdad se consideren a las etnias con la prioridad del desarrollo de México. Es importante que si hablamos, señor secretario, de energías renovables, también revisemos la disminución en el tema del capítulo del medio ambiente. Y en la frontera sur, habría simplemente que estar en la frontera de Chiapas para entender que hay diferencias entre la frontera norte, a donde hay 19 sistemas aduanales y 3 en el estado de Chiapas. Por eso mismo requerimos la atención urgente al sistema fiscal de aduanas, a que se revise incluso el tráfico a donde están allí mismo en la aduana vendiendo mercancía de Guatemala, incluidas ya a la entrada de México, y por supuesto, en un sentido progresista, solicitarle, señor secretario, que no solamente nos conformemos con la política que hasta hoy ha traído el Ejecutivo, de que los ricos tengan más y de que los pobres sigan siendo más pobres. Muchas gracias.